Creo que empezamos. A ver si está el volumen. Ahora creo que sí. Creo que empezamos. A ver si... Muy bien, vamos a ver cómo hacemos esto en esta noche. Dios les bendiga a todos. Gracias Jonathan, gracias Amanda por dirigirnos en la presencia de Dios. Vamos a empezar esta noche el estudio con una oración. Amén. Oramos. Señor, esa última canción que Jonathan tocaba, Amanda cantaba, que necesitamos más de ti, Señor. Es el anhelo de nuestro corazón. Y aún si no es el anhelo de nuestro corazón, es la realidad, Señor, porque sin ti no somos nada. Y esa es una verdad. Aún si uno no reconoce como una verdad, es la verdad. Dios, que estamos dependientes de ti. Estamos dependientes de ti, Señor, porque nada de lo que tenemos podemos jactarnos y decir, mira lo que yo he hecho. Todo lo que podemos hacer es porque tú nos has dado la salud, la fuerza, la capacidad, el conocimiento, la habilidad. Señor, todo lo que tenemos, Señor, es por ti, es por tu gracia, es por tu amor. Y queremos en esta noche, Señor, expresar nuestro amor para contigo, nuestra dependencia en ti, la dependencia que tenemos en el Espíritu Santo para guiarnos. Y Señor, yo pido que en esta noche que tú abres nuestro entendimiento también para aprender algo, de ver algo, Señor, de escuchar algo, lo que tú quieres hablar a nuestras vidas. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Vamos a esta noche empezar un nuevo tema en el libro de Génesis. Seguimos en el libro de Génesis. Y estamos en el capítulo 12 y vamos a hablar sobre la vida de Abraham, el llamado de Abraham, Dios llamando a Abraham. Voy a intentar hacer algo así para que puedan ver los versículos en esta noche. Necesito ser como un pulpo, a ver, necesito más manos, pero vamos a intentar a ver eso. Entonces vamos a estar en el capítulo 12 de Génesis y voy a ver si eso funciona. Voy a hacer la vuelta aquí con mi cámara. Ahí está el versículo que vamos a empezar. En Génesis capítulo 12, versículo 1. Lo siento que mi mano se mueve un poco. Pero Jehová había dicho a Abraham, y quiero decir que antes que empezamos aquí, que en lo que estaba pasando, le estábamos hablando sobre Noé. Ahora hay una transición de Noé a Abraham. Entonces, ese es el contexto. El capítulo Génesis, el capítulo 11, terminamos con Noé y su descendencia. Ahora llegamos a Génesis 12 con Abraham. Y dice aquí, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela, de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Ahora, cuando miramos aquí en cuanto a la tierra que Dios mostró a Abraham, entonces podemos ver cuando él dijo que vete de tu tierra. ¿Cuál era su tierra? No menciona aquí dónde era su tierra, pero teniendo la Biblia, leyendo toda la Biblia, encontramos el lugar de donde vivía Abraham antes de recibir ese llamado la llamada de Dios, el llamado de Dios sobre su vida. Y aquí vemos en el libro de Hechos, en el relato de Esteban, que empezó a relatar la historia del pueblo de Israel, de los hebreos, en Hechos capítulo 7, y él, quien era él, Esteban, dijo, varones, hermanos y padres, oíd, el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham estando en Mesopotamia, antes que morase en Harán. Entonces vemos aquí, ese versículo 3, y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela, y ven a la tierra que yo te mostraré. Y podemos ver, mirando aquí un mapa, de que vemos que Mesopotamia era donde vivía Abraham
con su familia, sus antepasados eran de ahí, y lo que hoy día es Irak, Siria, Irán, en esas partes del Medio Oriente, y él salió y fue a Harán, las flechas yendo un poco al noroeste, y después bajando para llegar a Canaán. Dios le dijo a Abraham para ir, y Abraham obedeció, dejó todo, dejó su familia, dejó lo que tenía. Entonces él obedeció a Dios y se fue. Entonces seguimos ahí en el libro de Génesis, en el versículo 2. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, engrandeceré tu nombre, y serás de bendición. Versículo 3, Génesis 12. Y bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Entonces está diciendo que Dios iba a hacer algo grande de Abraham. Si él obedeciera a Dios, Dios iba a hacer algo grande, iba a usarle a él. Y dijo que iba a bendecir a Abraham, iba a engrandecer su nombre, iba a ser de bendición. Y dijo, y bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. Y podemos ver que a través de la historia, esa ha sido una verdad. No vamos a mirarlo en esta noche, pero uno puede hacer un estudio y mirar la historia. Porque el pueblo judío ha sido un pueblo que ha sido perseguido a lo largo de la historia. Y podemos ver, quizás más conocido de lo que en nuestros tiempos, en el tiempo de la Segunda Guerra Mundial, la persecución de Hitler, queriendo exterminar a los judíos. Pero vemos que el día de hoy los judíos están siendo perseguidos en diferentes naciones, y los judíos de hoy, muchos están llegando, cada día está llegando más personas, judíos que están regresando a Israel. Por 2000 años Israel no existía, no había una nación de Israel, pero creo que fue en el año 1947, cuando estableció nación de vuelta como una nación. Y había personas que durante los 2000 años que Israel no era una nación, que ellos decían que Israel iba a regresar a ser una nación. Jamás en la historia ha habido un pueblo que estaba fuera de su tierra por 2000 años para regresar y formar otra vez para llegar a ser una nación. Pero ese pasó con el pueblo de Israel, con los judíos. ¿Por qué? Porque Dios profetizó que por su rebeldía Dios iba a castigarlos, porque ellos tenían la palabra de Dios. Dios escogió a ellos como su pueblo particular, el único en el mundo, pero ellos no obedecieron a Dios. Entonces ellos perdieron ese favor de Dios. Dios no olvidó de ellos, porque la Biblia habla de que Dios tiene un trato con ellos. Pero hemos hablado de eso, que con el rechazo del plan de Dios, especialmente en el rechazo de Jesucristo como el Mesías, entonces entró otra etapa donde Dios iba a dejar por un tiempo al pueblo judío, iba a tratar con los gentiles, con nosotros, para que nosotros podamos tener el Evangelio, las buenas nuevas y la salvación. Pero también Dios habló que en los últimos tiempos iba a tomar otra vez su enfoque, iba a tratar con el pueblo de Israel. Ahora miramos en el y cuando hablamos aquí de que Dios iba a ser una nación grande, iba a bendecir al pueblo de Israel, que Dios estableció un pacto con Abraham y le dijo que iba a ser el fundador de una gran nación. Y no solamente que esa nación iba a ser bendecida, pero que también dijo Dios que todas las naciones del mundo iban a ser bendecidas por medio de la bendición que Dios iba a dar sobre Abraham y sus descendientes. Y vemos que de la descendencia de Abraham nació Jesucristo. Y cuando dice, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra, está hablando de que iban a ser bendecidos a través del Mesías, de Jesucristo,
que iba a venir de la descendencia de Abraham. Ahora miramos aquí otra vez en Génesis capítulo 12, versículo 4. Y se fue Abraham como Jehová lo dijo, y Lot fue con él. Y Lot fue su sobrino, y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Versículo 5. Tomó pues Abraham a Sarai, su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado, y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a la tierra de Canaán, y la tierra de Canaán llegaron. Versículo 6. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de More. El cananeo estaba entonces en la tierra de Canaán. Y vemos ahí que Dios dijo también, el siguiente versículo 7, y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Y dedicó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Y vemos que la tierra de Israel, donde están la nación hoy día de Israel, que estaba esa nación que fue fundada por Abraham por promesa de Dios, y Abraham era padre de la fe. Abraham estaba creerle a Dios, y Abraham obedeció a Dios, y Dios cumplió con su promesa. Y vemos que hoy día que hay muchas árabes, musulmanes, que no están de acuerdo que Israel esté en su país, en el territorio que ellos tienen. Pero vemos en cuanto a lo que dice la palabra de Dios, mirando por ejemplo en Deuteronomio capítulo 4, versículo 40, dijo, y guarda sus estatutos, sus mandamientos, los cuales yo te mando hoy, para que te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti, y prolongues tus días que sobre la tierra que Jehová tu Dios te da para siempre. No por unas décadas, no por unos siglos, sino que Dios dijo, la tierra de Israel va a ser para los judíos para siempre. Por su desobediencia, Dios los sacó por un tiempo de su tierra, pero Dios dijo que Él había asignado esa tierra para ellos para siempre. Versículo, no estamos. Entonces, dice que luego de allí pasó el monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo, aquí estamos de vuelta en Génesis 8, y luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y ahí al oriente, y dedicó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Y el siguiente versículo 9, y Abraham partió de allí, caminando y yendo hacia el Negev. Entonces, viendo ahí el llamado de Abraham, que lo que requería de su parte, porque hay promesas de Dios que son condicionales y otros no condicionales. Pero ese Dios también dijo al pueblo de Israel, si ustedes guardan mi pacto, si me obedecen, si me escuchan, dijo, los voy a poner como cabeza y no de la cola, que iba a prosperarles ellos. Y el plan de Dios era que el pueblo de Israel fuera como un ejemplo para el mundo, iba a tener que ser luz para con el mundo, que la gente viendo la obediencia a Dios, el favor de Dios, la bendición de Dios, que todas las naciones van a querer ir y reconocer que Dios, Jehová, es el Dios verdadero. Pero tristemente el pueblo de Israel no obedeció eso, aun cuando Jesús estaba mostrando a Jesús el templo, y él dijo que la gloria de Dios iba a ser quitado de Israel porque rechazaron el plan de Dios, el regalo de Dios para con ellos. Pero en cuanto al llamado de Abraham, iba a requerir la fe absoluta. Cuando Dios llamó a Abraham, dijo, Abraham, deja todo, deja tus costumbres, deja tu pueblo, deja tu comunidad, tu sociedad, deja tu familia y sigue, yo voy a dirigirte
no te voy a decir dónde, ahora tú solamente tienes que obedecer. Y Abraham obedeció a Dios, obedeció la palabra de Dios, la guianza de Dios. Y Dios prometió bendecirle a Abraham, pero la promesa era condicional, requería una separación. Si Abraham no hubiera salido de su parentela, entonces no hubiera estado la bendición y el plan y la promesa de Dios para con él. Tiene que dejar su familia, tiene que dejar sus amigos, tiene que viajar a un lugar que no conoció y tuvo que esperar, escuchar y confiar en la dirección de Dios. Y la transición y conexión entre Noé y Abraham es interesante. Como mencioné que el capítulo 11 termina con la descendencia de Noé y capítulo 12 empieza con Abraham y hay una conexión. Parece que no, pero sí. Y Noé, ¿qué pasó con Noé? Noé pasó por el juicio de Dios que vino sobre el mundo. Cuando Dios, estudiamos, ¿no?, en los capítulos anteriores de Noé, que Dios dijo que la maldad del mundo llegaba a tal punto que Dios dijo que iba a quitar toda la humanidad de la tierra, pero Noé encontró gracia en los ojos de Dios. Entonces Dios dio el orden de Noé para hacer el arca, y en ese arca su familia, Noé, su esposa, sus 3 hijos y sus esposas fueron salvos. Y podemos decir que el mundo cambió, era diferente después del diluvio. Entonces puedo decir que Noé pasó del mundo viejo, antiguo, y llegó al mundo nuevo. Dios iba a empezar algo nuevo, iba a empezar de vuelta. Y hemos hablado que hay muchos temas en Génesis que son nuevos comienzos, porque Génesis significa para un nuevo comienzo. Con el comienzo del universo, el comienzo del primer ser humano, la primera familia, el primer pecado, y también el primer sacrificio. Hemos visto muchas nuevas cosas, y aquí con Abraham está Dios empezando un nuevo trato otra vez con el pueblo, con la humanidad. Pero Noé pasó por el juicio de Dios que vino sobre el mundo entero, y Noé y su familia salieron del arca entrando en un nuevo mundo. Ahora hay simbolismo en eso. Y Dios siempre hace Dios cosas mostrando el simbolismo, que cosas que sucedieron, pero tienen eso significado para cosas más grandes. El simbolismo que Noé y su familia escaparon de la ira de Dios por medio del arca. Y el arca representa Jesucristo. Podemos ver en Romanos 8.1. Miramos aquí, Romanos 8.1. Dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces, para que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Y vemos que Noé y su familia estaban en el arca, y ese arca que no solamente era el modo por lo cual Dios salvó a la humanidad, salvó a Noé para repoblar de vuelta todo el mundo, pero ese arca representaba a Cristo. Estaban dentro, afuera estaba la ira de Dios, pero estaba dentro siendo protegido de la ira de Dios. Y cuando Noé llegó al nuevo mundo, ese es la misma manera que el creyente en nuestros tiempos, después de recibir a Cristo, es como entramos en una nueva posición delante de Dios. Y Abraham representa esa nueva etapa de una relación íntima con Dios y un trato con Dios. Y vemos que también lo que dice la Biblia en cuanto al creyente. Vamos a mirar aquí unos versículos. Efesios, vamos a leer versículos 1 al 9. Efesios 2 dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Como Noé representa la vida antigua y está siendo salvo en Cristo. Los creyentes, tú y yo, si estamos en Cristo, somos salvos de la ira de Dios. Y Él nos dio a nosotros vida, a nosotros, cuando éramos muertos en nuestros pecados y delitos. Versículo 2. En los cuales
anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, que hay una división. Nosotros que Dios nos abrió nuestros ojos, seguimos a Cristo, pero los que no conocen a Cristo están en las tinieblas, están bajo el poder del príncipe de la potestad del aire, bajo Satanás. Versículo 3. Entre los cuales también todos vosotros vivimos en otro tiempo. Nosotros éramos parte de las tinieblas en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás, que cada persona está bajo la ira de Dios, como todo el mundo entero estaba bajo la ira de Dios. Solamente fueron los que escaparon, estaban dentro del arca. El arca representa a Cristo Jesús, y nosotros que estamos en Cristo no tenemos que enfrentar la ira de Dios, porque tenemos la justicia de Cristo, que en recibir a Cristo, Dios comparte con nosotros la justicia de Cristo. Puso los pecados nuestros sobre Jesús y puso la justicia de Cristo sobre nosotros. Y Dios nos mira a los hijos de Dios como justos. Por eso dicen a los cristianos santos, porque son apartados para Dios. Versículo 4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, no venimos a Dios siendo limpiados y cambiando nuestra propia fuerza para que Dios nos acepte. No, Dios nos aceptó estando muertos en nuestros pecados. Aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, por la gracia somos salvos. Versículo, saltamos el 6 no apareció. Y juntamente con él nos resucitó, asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús, ese fue el 6, y 7, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo. Versículo 8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Versículo 9. Para que, no por obras, para que nadie se gloríe. Gloria a Dios. Amén. Y Dios nos llamó, o Dios llamó a Abraham y le mandó a que se separe de su hogar, de su familia, de la sociedad en que vivía, y se fue a vivir a un lugar nuevo que Dios le mostró, y lo que Dios le dio a él como herencia. Y ese simboliza el creyente, porque nuestra ciudadanía está donde no está aquí en la tierra, sino está en los cielos. Pero vivimos en el mundo. Y como cristianos, como hijos de Dios, Dios nos llama a nosotros para caminar por fe, siendo peregrinos en este mundo. Y hay muchas cosas que nosotros no entendemos. Hay cosas que Abraham no entendió. Vamos a estar estudiando en las próximas semanas cuando Dios mandó a Abraham sacrificar a su hijo. La fe de Abraham para decir: yo voy a obedecer a Dios. Y cuando leemos más adelante en el Nuevo Testamento, en el epístola de Romanos, vemos el pensamiento, el razonamiento de la fe que Abraham tenía en Dios. Era tan grande que estaba dispuesto a sacrificar a su hijo, sabiendo que ese hijo es el hijo de la promesa. Entonces, si Dios me manda a sacrificar a mi hijo, entonces Dios lo va a resucitar. Y por eso la Biblia llama a Abraham como el padre de la fe. Y Abraham es el ejemplo para nosotros en cuanto a cómo nosotros debemos vivir como cristianos. Mi familia, la familia de mi esposa, está pasando momentos muy difíciles hoy día por una situación de la familia. Y como cristianos, Dios no
promete dar a nosotros la explicación A, B y C, y eso está pasando por eso, o eso es lo que yo estoy haciendo, y después tú vas a ver más adelante por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo. No, tenemos el ejemplo también en el libro de Job. En el libro de Job, nosotros tenemos la escena de lo que está pasando. En los primeros capítulos dice que Satanás apareció en el cielo con los ángeles y Dios dijo, ¿no has visto mi siervo Job? Y Satanás dice, Job te sirve por nada. Mira, has prosperado su vida, tiene riquezas, tiene familia, tiene animales, tiene casas, tiene todo, pero quita sus riquezas y a ver si él te sigue sirviendo. Entonces Dios dijo, ok, puedes quitar sus posesiones sin tocar su cuerpo. Y después quitó todo. Job seguía alabando al Señor y apareció otra vez Satanás en el cielo y Dios dijo, ¿viste mi siervo Job que sigue adorándome, sigue sirviéndome? Digo, porque él tiene la salud. Quita su salud y él va a maldecirte en tu cara. Entonces Dios dio a Satanás permiso para tocar su cuerpo, pero Dios dijo, no puedes quitar su vida. Y Satanás fue y quitó todo de su salud, solamente le quedó con vida. Hasta la esposa de Job dijo, ¿por qué no maldigas a Dios y mueras para parar tu sufrimiento? Pero Job mantuvo su fe hasta el final. Leemos todos los capítulos de Job, sus supuestamente amigos que estaban dándole cosas que eran ciertas, pero no en el caso de Job. Ellos decían, no, Job, tú pecaste, Dios te está castigando por lo que tú hiciste. Y Job dijo, no es así, he mantenido mi integridad, mi justicia. Es Dios que está tratándome injustamente, porque yo sigo fiel a Dios, pero Dios me está haciendo eso sin razón, sin causa. Pero Job no reconoció que, como leímos en Romanos, que nadie es justo, somos salvos por la gracia. Job no era justo, porque justo significa perfecto. Dios nos da la justicia de Cristo, no porque lo merecemos, sino por su amor, porque arrepentimos y recibimos el regalo de Dios, la oferta de Dios. Pero Job no tenía la respuesta de por qué pasó las cosas. Aún al final del libro de Job, Dios viene sobre Job y empieza a decir, Job, vamos a hablar tú y yo, como hombre a hombre. Y dijo, ¿me puedes explicar, Job, cómo fue? ¿Estuviste ahí cuando yo puse las estrellas en el cielo? ¿Tú estabas ahí cuando yo puse los planetas? ¿Cuando yo hice todos los animales? ¿Cuando tú puedes hacer subir el sol cada día? ¿Tú puedes cambiar las estaciones del año? ¿Tú puedes ir al mar hasta ahí nomás? ¿Tú puedes cuidar y alimentar a todos los animales del mundo? Y hasta que Job dijo, yo soy un gusano, Dios perdóname, no entendí eso y no era justo, no era mi lugar para cuestionar tu autoridad. Y quedó al final diciendo, Dios, tú eres soberano, tú eres bueno. Y leemos todo el libro de Job y Dios nunca dijo a Job por qué pasó. Y Dios no siempre da una explicación. Lo que Dios pide de nosotros, como pidió de Dios a Abraham, créeme, yo te voy a dirigir y tú me tienes que obedecer. Y tenemos que saber que Dios es amor, que Dios es bueno y Dios es justo. Y quizás no vamos a entender todo aquí en este mundo, pero podemos ver que Dios es justo y Dios es bueno. Dios es amor. Dios es por nosotros y no contra nosotros. Y cosas quizás que en esta vida no tenemos una explicación, pero sí debemos confiar en Dios. Y Dios muestra que Él es fiel, que Él es digno de nuestra confianza. Y lo que Dios hizo con Abraham simboliza lo que Dios hace con el creyente. Que el creyente, nuestra ciudadanía, está en el cielo, no está aquí en este mundo. Pero todavía vivimos aquí en el mundo, pero ese no es nuestro hogar.
Nuestro hogar está en el cielo con el Señor. Y Dios nos llama a nosotros para caminar por fe. Y va a haber momentos cuando no entendemos, pero eso requiere a nosotros seguir caminando con fe, siguiendo la guianza y la dirección del Espíritu Santo. Y vemos en la Biblia que Dios siempre, una y otra vez, está probando a nuestra fe, no para que Dios pueda ver si somos fieles o no. Él prueba a nosotros para que nosotros mismos podamos ver si vamos a obedecer a Dios. Vamos a ver más adelante cuando hablamos de Moisés en el libro de Génesis, cuando Dios estableció, los dio a ellos, estaban en el desierto, cuando Dios proveyó para ellos el maná. Entonces, ¿qué es lo que Dios dijo? Dios dio el orden a través de Moisés al pueblo. ¿Saben qué? El día sábado es un día de descanso y no deben trabajar, como Dios hizo la creación en 6 días, séptimo día descansó. Entonces Dios dijo, el domingo, el lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, yo voy a dar cada día, jueves, el domingo a jueves, voy a dar la ración de maná, y tiene que salir cada persona e ir juntar cada día por su porción. Pero el día viernes, como sábado, no pueden trabajar. El día viernes voy a multiplicar para que puedan recoger el doble. Si el día domingo recogieron de más para que durara por 2 días, el día siguiente estaba con olor, estaba con gusanos y no podía comerlo. Y si agarraron 2 días para lunes y martes, lo mismo. Martes, jueves, lo mismo. Jueves, viernes, lo mismo. Pero el día viernes pueden ejecutar el doble. Y el día sábado, que no podían salir y trabajar, estaba ahí en su casa. La comida duró un día extra y estaba en condición perfecta. Y Dios dijo, lo voy a hacer eso para probar al pueblo si me van a obedecer, si me van a creer. Y Dios hace cosas en nuestras vidas para ver si nosotros servimos a Él por conveniencia, porque nos bendice, o si estamos dispuestos a servir y seguir al Señor aún cuando no nos favorece, o cuando nos va mal, o cuando Dios contesta la oración en una manera diferente de lo que estamos pidiendo. Esa es la fe. Esa es lo que la fe que Dios aprecia y lo que Dios recompensa. Y lo vemos en cuanto de Abraham otra vez. ¿Qué hice? Toqué un botón que no tiene que haber tocado. Ok, aquí estamos. En Hebreos 11:9. Dice, por la fe, hablando de Abraham, habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Entonces vemos ahí que Dios dijo a Abraham, te voy a llevar a ese lugar, pero tú tienes que vivir ahí como un peregrino, como un extranjero, y tienes que vivir en tiendas. Entonces Abraham no compró terreno, solamente obedeció a Dios, vivió en tiendas, solamente compró el terreno cuando enterró a su esposa, cuando murió. Pero Dios dijo a él para vivir con un peregrino, y ese habla de nosotros también, que nosotros, hijos de Dios, cristianos, estamos viviendo en el mundo después de llegar a conocer a Cristo, que este no es nuestro hogar. Nuestro hogar está en el cielo con el Señor, y nuestra recompensa está con el Señor. 1 de Juan 2:15 dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. 16. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y 17.
Y si el mundo pasa y sus deseos, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Dios nos llama a nosotros para vivir así, como está diciendo que las cosas de este mundo, y lo que está diciendo es que la actitud de que uno prefiere estar aquí en esta tierra que estar con el Señor en el cielo. Que las cosas, que las atracciones de ese mundo tienen prioridad sobre las cosas de Dios. Y como llamó a Abraham para vivir como un peregrino, sabiendo que Dios iba a dar un lugar permanente, pero que mientras vivía como un extranjero, como peregrino, así vivimos aquí nosotros en este mundo. Podemos comprar casa, si Dios permite, abrir las puertas para hacer eso y tener cosas buenas, está bien. Pero lo que está diciendo es, ¿dónde está nuestro corazón? Dios nunca dice en la palabra de Dios que el dinero es malo. Dijo que el amor al dinero es raíz de todo mal. Entonces hay personas que no tienen mucho, pero lo que tienen, esa es su vida. Y uno puede tener poco y querer eso poco más de querer las cosas de Dios. O uno puede ser billonario y decir, ese es Dios, me ha prosperado y estoy bendiciendo a otras personas con lo que Dios me ha dado. Y mientras que el dinero no es dueño del corazón de la persona, no hay nada mal en tener buenas cosas y ser próspero. Pero es cuando las cosas de este mundo nos aten y preferimos más las cosas de este mundo que la cosa de Dios, es cuando llegamos a tener problemas. Vamos a mirar más adelante cuando Abraham y su sobrino Lot se separan porque Dios prosperó a ellos y ya no pueden vivir juntos, que Lot y su esposa, ¿no?, estaban en un lugar cuando estaban en Sodoma y Gomorra, y tienen que salir porque Dios iba a traer juicio. Y cuando salieron, y el ángel dijo a Lot y su esposa, corren a la próxima ciudad sin mirar atrás. ¿Y qué hizo la esposa de Lot? Miró atrás. Yo creo que mirando atrás, no estaba mirando para ver qué estaba sucediendo, estaba mirando atrás diciendo, ¿cómo quisiera volver y vivir ahí? Y nosotros conocemos a Sodoma y Gomorra como un lugar que era tanto pecado que Dios tuvo que esta ciudad no puede seguir existiendo, tengo que mandar mi juicio. Y la esposa de Lot estaba deseando este estilo de vida. Ella sintió a gusto en las cosas, en el pecado, en la inmundicia, en la inmoralidad de la ciudad que rodeaba a ella. Y Dios está diciendo que el anhelo para el creyente, para el Hijo de Dios, debe estar en las cosas que agrada el corazón de Dios. También en Juan 15, 19. Si fuera este el mundo, Jesús hablando a sus discípulos, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo. Por eso el mundo os aborrece. Si uno tiene principios bíblicos, si uno ama a Dios, si uno vive su vida honrando a Cristo, entonces los que no pertenecen a Cristo van a sentir un odio, van a sentir un rechazo, van a sentir algo, porque como hemos dicho muchas veces, que lo que Dios ama, el enemigo, Satanás, odia. Y lo que Dios odia, Satanás ama. Y vemos eso, yo creo que hoy día y también más en el futuro vamos a ver más y más la obra del enemigo, porque el mundo está preparándose para ser entregado en manos del anticristo. Y cuando viene el anticristo, él va a ser un hombre poseído por Satanás.
y Satanás va a tomar control, y la Biblia habla de que el anticristo va a perseguir a los judíos y va a perseguir a los cristianos. Ahora, yo creo que la iglesia va a salir en el rapto antes de eso, pero va a quedar gente aquí en el mundo que van a convertir en cristianos, que van a recibir a Cristo, y esos que se quedan, esos creyentes que llegan a ser cristianos después del rapto, va a haber muchos, y dice la Biblia que los que no aceptan la marca en la frente o en la mano derecha del anticristo y de la bestia, entonces esos van a ser perseguidos por el anticristo. Y los cristianos que están en el mundo en ese tiempo van a sufrir y van a tener que entregar sus vidas para tener su salvación. Pero antes que llegue a eso, la Biblia dice que Satanás es el príncipe de este mundo. Y si uno vive principios bíblicos, si uno tiene principios de la palabra de Dios, entonces los que rechazan a Cristo van a rechazar a los creyentes que están viviendo de acuerdo a la palabra de Dios. Podemos esperar persecución. Y si no hay persecución contra los cristianos, entonces yo creo que algo está mal, porque los cristianos no están viviendo como ordenó Cristo, porque Cristo dijo, si vivimos y seguimos a Cristo, entonces el mundo va a ser el enemigo de la iglesia. El mundo va a ser enemigo del creyente que vive para Cristo. Y no debemos estar sorprendidos cuando el mundo tiene rechazo y siente odio para con los que de verdad siguen la voluntad de Dios. Un versículo más. En Juan capítulo 17, versículos 14 y 15. Yo les he dado tu palabra. Jesús hablando al Padre. Padre, yo he dado a mis discípulos tu palabra. El mundo los aborreció, porque no son del mundo, porque mis hijos, porque mis hermanos, los hijos de Dios, los creyentes, los cristianos, no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Juan 17:15. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Entonces Jesús oró y pidió no que Dios nos quitara del mundo, sino pidió que Dios nos protegiera, que Dios nos cuidara. Jesús dijo que los tengo en el hueco de mi mano y nadie puede quitar de mi mano. Leemos también en Romanos capítulo 8 en cuanto a el amor de Dios. Les voy a leer eso. No estaba en mis notas, no está en la pantalla, pero voy a leer Romanos 8 en cuanto a lo que dice. Dice, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a esos también llamó. Y a los que llamó, esos también justificó. Y a los que justificó, esos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? El que ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Cristo está intercediendo por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Antes en todas estas cosas, vamos al versículo 37, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó.
por el cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que está en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amén. Gloria a Dios. Entonces, lo que es la aplicación de la lección para esta noche es de que como Abraham fue llamado para vivir por fe, nosotros también somos llamados para vivir por fe. Que no andamos por lo que ven nuestros ojos, sino andamos por la obediencia, creyendo en las promesas de Dios, en la palabra de Dios. El justo vivirá por la fe. En Habacuc habla sobre eso. Entonces vamos a orar y pedirle a Dios que podamos entender eso. Jesús dijo: Padre, no pido que los saques del mundo, pero pido que los guardes en el mundo. Y que Dios nos dé su ayuda para poder tener la mano suelta para no aferrarnos de las cosas de este mundo. Que aferremos de la palabra de Dios, las promesas de Dios, y en su venida y en la recompensa que Él tiene para con nosotros, porque nosotros estamos aquí como extranjeros, como peregrinos. Amén. Oramos. Cierra tus ojos, inclina tu rostro. Oramos. Señor, gracias, Señor, que tú cuidas de nosotros. Tu palabra dice, Señor, que tú tienes contado los cabellos, Señor, en nuestra cabeza. Dios, tú conoces aún nuestros pensamientos. Tú sabes, Señor, cuando estamos parados. Tú sabes cuando estamos sentados. Tú sabes cuando estamos caminando. Tú sabes, Señor, nuestros hechos. Tú sabes todo, Señor. Y pido, Señor, que nos ayudas para creer, Señor, en ti. Creer en tu bondad. Creer en tu amor. Creer en tu poder. Y, Señor, cuando nos toca pasar por la valle de sombra de muerte, ayúdanos, Señor, para poder decir como David: no temeré mal alguno, porque Dios estará conmigo. Dios me guiará. Tú eres el buen pastor. El buen pastor deja los 99 para ir atrás de la oveja cuando se perdió, la oveja cuando está lastimado, la oveja cuando no entiende lo que está pasando. Señor, tú eres ese buen pastor. Señor, tu amor es perfecto. Pero aún, Señor, para perfeccionar la fe en nosotros, a veces tenemos que pasar por pruebas, por tribulaciones, por tormentas, por dolores, por tristezas. Pero, Señor, tú estás haciendo tu obra. Aun cuando no entendemos, aun cuando no vemos, tú estás obrando. Tú nunca nos has abandonado, nunca nos vas a abandonar. Señor, algún día vamos a llegar a nuestra recompensa, Señor, porque no vamos a recibir aquí en este mundo nada que va a durar. Tu palabra dice que el cielo y la tierra pasarán, esos cielos que existen ahora, y tú vas a crear una nueva tierra y un nuevo cielo, donde vamos a vivir, Señor, contigo para siempre. Va a haber el lugar, Señor, donde no va a haber más dolor, más tristeza, no va a haber más enfermedad, no va a haber muerte, va a haber solamente la perfección en tu presencia. Y ese es nuestro anhelo, Señor, para llegar a esa recompensa, a esa herencia. Señor, tenemos que ahora en este mundo aguantar las tormentas, aguantar las llamas, aguantar las críticas,
aguantar el rechazo, porque si mantengamos, Señor, nuestra fidelidad, entonces hay una recompensa. Y Señor, queremos esa recompensa. Señor, gracias porque tú sabes cómo cuidar. Leemos en Romanos 8, tú sabes que nada nos puede separar, Señor, de tu amor. Gracias, mi Dios, por tu obra, lo que estás haciendo en nuestras vidas. Afirma, Señor, nuestra fe. Y decimos, Señor, una vez más, Señor, te amamos, Señor, confiamos en ti, porque tú eres bueno. Te alabamos, Señor, y oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén, amén. No sé, hermano, lo que tú puedes estar pasando. No sé lo que va a pasar en el futuro. No sé qué ha pasado en tu pasado, pero Dios sí sabe. Y Dios es fiel. Y Él nos llevará. Cuando Jesús estaba en el barco, mandó a sus discípulos para cruzar el mar Galilea y dijo que vamos a cruzar. Y Jesús estaba cansado, se durmió. Levantó una tormenta, pero Jesús pudo estar tranquilo durmiendo porque Él dijo, vamos a pasar al otro lado. Y Dios ha prometido de hacernos cruzar al otro lado. Dios es fiel. Amén. Que Dios te bendiga, hermano. Este sábado, domingo, a las 5:30, tenemos el servicio al aire libre en el estacionamiento enfrente del gimnasio a las 5:30. Te invito para que reúnes con nosotros 1 hora, servicio de 5:30 a 6:30. Tenemos alabanza, tenemos una palabra de Dios para nuestras vidas, mantengamos el distanciamiento social, usamos máscaras, tenemos desinfectante para las manos, tomamos temperatura a la entrada, entonces es un lugar seguro. Entonces les invitamos para alabar al Señor con nosotros a las 5:30. Recuerda ahora que cambiamos, ahora como está oscureciendo más temprano, vamos a reunir a las 5:30 hasta las 6:30. Amén. Gloria a Dios. Entonces que Dios les bendiga. Nos veremos aquí la próxima vez. Amén. Dios les bendiga. Bye bye.